Mis estimados, quiero hablarle de un tema que es muy delicado. Y si tú eres un fanático religioso, yo te pido que antes de que continúes viendo el video, te retires por un momento el chip de la cabeza de que tú eres católico, mormón, evangélico, cristiano, de todo lo que tú quieras ser. Y comprendas que el mensaje que te quiero dar, hermano, es lo que Dios me ha dado a mí para comprender un poco más cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, los terrestres, los humanos aquí? ¿Por qué se habla tanto que tenemos un poder de Él? Y quiero hablarte de la simbología, mi hermano. No hay duda que el gobierno de Venezuela que tenemos actualmente ha sido el peor de los gobiernos que hemos tenido en Venezuela, que se ha encargado de oprimir hasta lo más profundo, hasta desquebrajar a la familia venezolana, destruirla totalmente, destruir incluso las ganas de superación y de vivir, porque más de un venezolano ya tiró la toalla, como decimos coloquialmente. Simplemente decimos, no, ya el país no va a servir más, yo me voy de aquí. Por otro lado, están los que están dentro del país y están siendo fanáticos, tanto política como religiosamente. Hoy en día, como dice esa canción del cantautor Arjona, hay más religiones que niños felices. Entonces el pueblo, hermano, nosotros los de pie, estamos dando vuelta en un círculo confundido entre miles de religiones y de partidos políticos, que cada uno a su manera nos hace creer que en realidad ellos son la salida, que ellos son la salida. La Biblia habla en el Salmo 118:8, que es mejor confiar en Jehová que en el hombre, es mejor confiar en Dios que en los príncipes de la tierra. Y en Venezuela hemos hecho la cosa al revés. Estamos buscando en los políticos lo que ellos no nos pueden resolver, pero ¿qué pasa? Este gobierno, este último gobierno que tenemos, se ha encargado de meter la idolatría, la hechicería, la brujería, la maldad, como lo hizo el rey Acab en los tiempos de Israel, cuando llevó cautivo a Babilonia a ese pueblo, y la hechicería y la idolatría era lo que estaba a la orden del día. Y una cantidad de simbologías que representan a sus dioses, pero que no van solamente como representación de dioses, sino que simbologías que te hacen, que vienen con intenciones de maldad, de oscuridad, pero que entran por tus ojos y en tu mente te confunden y te llevan a seguir un camino distinto, que no es el que Dios quiere para nosotros. Una de las simbologías que bastante nos ha hecho daño, y lo considero yo, y por eso te dije al principio, que si eras un fanático religioso, de verdad te quitaras eso por un momento y escucharas las palabras que tengo para darte. Una de las cosas que nos ha hecho tanto daño para poder conectarnos con un Dios vivo que tiene poder, es la simbología de la cruz, con un Cristo guindando, con un Cristo clavado allí. Y es que a lo largo de la historia católica nos han vendido a un Cristo, o nos han querido meter, y lo han logrado, a un Cristo que está en una pared clavado en una cruz. Y nos llenan de nostalgia porque nos hacen ver eso, y en vez de tener una cruz vacía, porque Él ya no está en esa cruz, resulta que la oscuridad se ha metido a través de esa simbología para meternos en nuestra mente, y aunque no lo reconozcamos, nuestra mente ya lo asimila así. Cuando vemos la cruz y vemos a Jesús clavado en la cruz, lo vemos ahí, creemos que ahorita actualmente Él sigue clavado en esa cruz. Mentalmente no nos dicen, o muy poco los explican, pero así no lo entienden, no lo comprende la mente, porque es lo que capta la vista, es que Él está muerto ahí en esa cruz, que Él murió por tus pecados y por los míos, y ahí quedó guindado en una cruz. Pero cuando leemos las escrituras, cuando no nos dejamos llevar por un pastor, por un cura, por esas personas que apoyan esa doctrina de un Jesús clavado en una cruz, hermano, nos hacen ver de que es para recordarle que Él murió por nosotros. No, recuérdame que Él está vivo y que superó esa cruz. Esa simbología se ha encargado de que muchas personas no puedan acceder a la leche que Dios no tiene preparado para caminar en esta tierra. Mentalmente creemos que Él está clavado en esa cruz y que usa a todos, usa a la Virgen María y usa a todos los apóstoles y usa a todos los santos, pero Él no, porque Él está en esa cruz. La pregunta es, si Él está en esa cruz, ¿cómo es que tiene tanto poder? ¿Cómo es que Dios dice que a través de Él lleguemos si ya está muerto en una cruz? Entonces, esa simbología ha hecho que nos confundamos. Las iglesias evangélicas
lamentablemente han caído, y yo no vengo con esto a criticar, hermano, yo vengo a decirte que Dios puede tratar contigo en lo personal, así como lo está haciendo conmigo y como lo está haciendo con muchos millones de personas en el mundo. Quiero contarte, hacer un paréntesis para contarte algo que me sucedió en lo personal. Cuando yo tenía 13 años murió un hermano mayor, un hermano que yo tenía, que era mi hermano, el que estaba pegado conmigo en la casa, el que me estaba enseñando a ser adolescente. Una madrugada llega una noticia que hubo un accidente de tránsito y él, junto con dos familiares, dos primos, murieron en ese accidente. Ellos murieron en ese accidente, venían de una fiesta y estaban en un semáforo en una madrugada y un carro les llegó por detrás, una grúa, y lamentablemente murieron los tres allí en ese accidente. Para mí fue desgarrador porque era mi hermano, era la persona más cercana que yo tenía apenas 13 años, y era la persona más cercana que yo tenía. Sin embargo, yo no quedé sino con puras personas adultas, mis padres y tíos, personas adultas a mi alrededor. Y esa sensación de niño, ese dolor de niño, me costó asimilarlo, porque no comprendía que él se había ido, no comprendía que la muerte era así. Fue la primera muerte que yo viví como ser humano de cerca. Entonces, en ese entonces, yo recuerdo que en los féretros pusieron en cada uno de ellos una cruz con un Jesús clavado, ¿no? Y Dios está con ellos y Dios los bendice. Yo decía, pero si Dios está en esa cruz, ¿cómo es que Dios los va a ayudar? Porque si ya está en la cruz no puede. Y comenzó desde ese entonces mi cabeza a dar vuelta, pero eso lo dejé en stand-by. Hoy en día yo digo, entonces como mi hermano murió en un carro atropellado, yo debería recordarlo a él y tener un altar con un carro destrozado y él adentro encerrado en ese carro aplastado. O mi mente debe trabajar en función a recordar los momentos bonitos que viví con él, cuando él sonreía, cuando él me enseñaba, cuando él jugaba conmigo. Yo recuerdo a mi hermano de esa manera. Yo no lo recuerdo en una cruz, en un carro, porque para mí eso fue la parte final, una trágica muerte, que le tocó vivirlo de esa manera, pero que yo, como me quedé en la tierra como ser vivo, no puedo recordarlo de esa manera. Yo tengo que recordar los momentos bonitos. Aunque él no resucitó físicamente de allí, yo recuerdo a mi hermano alegre y bonito como era conmigo. Y cuando lo asocio esto a la simbología de la cruz, digo yo, Señor, ¿por qué nos han sembrado que tú estás guindado en una cruz cuando tú no estás allí? Y hermano católico, a ti te quiero hablar ahora y decirte que eso ha sido uno de los engaños que durante siglos nos han sembrado a nosotros en la tierra, porque cuando revisamos la historia nos damos cuenta que la Iglesia Católica se formó en un momento muy oscuro en la tierra, muy oscuro, y es que años atrás Jesús, cuando muere, le da una bofetada a los romanos, le da 2 cachetadas, y con el tiempo los romanos no sabían cómo voltear eso, y decidieron agarrar a Cristo a su manera, porque ya tantas guerras, porque ya tanto látigo para el pueblo no comprendía. Entonces ellos agarran a Jesús para ellos y dicen, bueno, vamos a clavarlo en una cruz, vamos a unirnos contra ellos, cuando no puedes con el enemigo te le unes, y comenzaron a usar la simbología de la cruz para hacer representar a un Jesús que murió en la cruz. Pero ¿por qué no usan la cruz para representar a un Jesús que ya no está en la cruz y que ahora está más vivo que nunca? Un Jesús que estando en la tierra dijo que nosotros, tú que me estás viendo y yo, íbamos a hacer cosas más grandes, incluso que la que Él hizo. Y si Él resucitó muertos, si Él dio vida a los ciegos, a los paralíticos, a la mujer con flujo de sangre, si realizó tantos milagros, ¿por qué a nosotros nos ha costado tanto salir adelante en esta tierra? ¿Por qué nos ha costado tanto en contra de los políticos? ¿Por ejemplo, en Venezuela? ¿Por qué tenemos tantos años tratando de salir de esta situación y no hemos podido? ¿Por qué? Porque estamos buscando en el hombre lo que él no puede ser. Salimos de un político y queremos que otro político nos venga a resolver eso. ¿Pero por qué? Porque creemos que Jesús está clavado en la cruz, y no es así. Él no está en esa cruz. La cruz la puedes tener como simbología para saber que Él pasó por allí, pero que ya no está allí, que Él está vivo y que vive dentro de tu corazón y el mío, y está esperando que nosotros lo digamos. Señor, comienza a actuar, Él está en medio de la tormenta, comienza a actuar ahora, Señor, ya yo no puedo. El gobierno venezolano ha metido una cantidad de simbología
que van metidas con pactos satánicos hacia el pueblo. Por ejemplo, los ojos de Chávez que tienen pegados en las diferentes partes, los logos, los lemas, el color, todo eso. ¿Qué hace el gobierno ahorita? ¿Cuándo tú has visto a Maduro hablando en nombre de Maduro? ¿Cuándo tú has visto a un ministro hablando en nombre de Maduro? Lo hacen en nombre de Chávez, porque tienen un pacto satánico que realizaron con su alma para tener a un pueblo oprimido. Eso existe, el mundo espiritual existe, mi hermano. Existe, y es necesario que nosotros comencemos a darnos cuenta que lo que entra por los ojos, que esa simbología, vienen ya con maldiciones para un pueblo, y por eso nos ha costado tanto salir. En las iglesias evangélicas es la ropa, es la vestimenta, es que tienes que usar corbata, es que tienes que usar una falda así para que Dios pueda tratar contigo. Es que nada de eso, señores, es verdad. Nada de eso es verdad. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar con nosotros, Él va a empezar a trabajar en nosotros, en quitarnos las cosas que Él cree que nos están estorbando. Bien sea un zarcillo, bien sea una forma de vestir, bien sea un sombrero, bien sea una gorra, bien sea el alcohol, bien sea la forma de hablar, de dirigirnos hacia otra persona, la forma de pensar. Él se encarga, no hay un cura, no existe un pastor, no existe el papa, no existe un clérigo, no existe un líder, un ministro, no lo hay sobre la faz de la tierra que cambie el corazón del hombre, que te haga ver el corazón de otro hombre. No existe, hay un solo ser y se llama Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, Él intercede ante el Padre, Él intercede y le dice: Señor, esta persona que está aquí está buscando de ti, ¿le damos o no le damos? Sí, vamos a darle. Y comienza el Espíritu Santo a trabajar y a quitarte personas, a quitarte cosas y añadirte las cosas que tú vas necesitando. Pero es necesario, Venezuela, que comprendamos primero que Dios no está en la cruz, Dios no está muerto, Dios no está clavado allí. Él fue clavado, pero Él venció y resucitó y bajó hasta el Hades, hasta lo más profundo de la tierra, y agarró las llaves del infierno. Y nos dijo a nosotros que podíamos hacer cosas más grandes. Entonces yo asocio, si yo puedo hacer cosas más grandes, Señor, yo puedo sacar a los que están en cautividad en el infierno, de aquellas personas que están trastornadas o enfermas o ciegas, pero sabiendo que es un poder espiritual que yo tengo que activar en mí, y eso lo hace el Espíritu Santo cuando lo tenemos, y ese Espíritu Santo hace que tú vayas a las regiones más fuertes que hay y comiences a libertar a nuestros hermanos, los que están ciegos. El pueblo en Venezuela está ciego, embobecido con el gobierno nacional porque han metido simbologías a lo largo del tiempo, simbologías, y el pueblo tiene miedo y el pueblo está embobado. Entonces yo te pido a ti que estás más despierto, hermano, que comencemos a hablar las cosas como son. Hay un dicho muy popular en Venezuela, que yo no hablo ni de política ni de religión, y ese ha sido uno de los engaños que el enemigo, que la oscuridad ha usado como artimaña para mantenerse tanto tiempo en el poder. Si no tomamos el poder político en Venezuela, no vamos a cambiar. Pero para poder tener el poder político, tenemos que tener el poder de Dios. Y para poder tener el poder de Dios, lo primero que tenemos que hacer es bajar a Jesús de esa cruz donde lo tienen clavado. Donde lo tienen clavado es lo primero. Vamos a bajar este Dios porque tú no estás muerto, tú estás vivo, y me dijiste que yo iba a hacer cosas más grandes, y me dijiste que tu Espíritu Santo estaría conmigo hasta el fin de mis días. Entonces yo quiero, Señor, de ese Espíritu Santo, que tú me lo entregues, de esa sabiduría, de ese amor, de esa paz que tú me das, para yo proceder en lo terrenal y en el caso de lo político, avanzar y que se levante esa nueva generación. En el caso de los venezolanos, que se levanten nuevos venezolanos llenos de su temor y de su gracia, los nuevos ingenieros, los nuevos padres de familia. Pero de una vez por todas comencemos a comprender que la historia ha demostrado que hay seres oscuros y seres angelicales que están peleando una batalla en los cielos, y los seres de Dios, los ángeles de Dios, los millones de ángeles y arcángeles esperan tus instrucciones y la mía. Esperan que nosotros decretemos y declaremos con nuestra palabra para ellos comenzar a actuar. Y por eso hay tanta cautividad hoy en día en el mundo, y por eso Venezuela está atravesando la coyuntura que está atravesando. Yo sé que te desespera a ti, a mí, y le echamos las culpas a esos chavistas. Pues por culpa de los hermanos, venimos arrastrando, a lo largo de la historia, venimos arrastrando corrupción de político tras político, maldad que se ha metido entre el pueblo, lo hemos hecho. Todos contribuimos en ese desastre. A lo mejor tú no votaste por el gobierno, pero contribuiste a pagar por debajo de cuerda algún dinero porque querías resolver. Y compraste algo que era mal habido,
¿sí? Y comenzaste a desearle malas palabras a los otros. Mientras nosotros sigamos hablando blasfemia o dirigiendo de manera despectiva a aquellas personas que están a favor del gobierno, Dios no va a actuar. No va a actuar, hermano, porque Él no actúa desde el odio, ni desde el rencor, ni desde la sed de venganza. Él actúa desde el amor, desde el amor. Entonces yo te invito como venezolano, número uno, a que te olvides que Jesús está en una cruz. Él está vivo, más vivo que nunca. Tan vivo que estoy aquí yo hablándote de este tema y tú me estás escuchando. ¿Tú crees que eso lo hago yo? ¿O es porque no tienes nada que hacer? Eso lo hace el Espíritu Santo, de retenerte un momento aquí para que consideres lo que yo estoy hablando y que Él me está dando para que se dirija a un pueblo. Número uno. Número dos, no digamos más blasfemias, ni más rabia, ni más odio contra las personas que no piensan como nosotros. En este caso en Venezuela, con los que apoyan el gobierno. Porque la simbología que ellos han metido, porque la filosofía que ellos han metido y los pactos oscuros que tienen es para que eso suceda. Para que un pueblo esté ciego y el otro, en vez de despertar a este pueblo, resulta que nos llenemos de odio y de rencor y ellos se alimentan. Esos seres oscuros se van alimentando de las energías que nosotros estamos dando. Entonces yo te invito a que más allá de una iglesia, más allá de un pastor, de un cura, seas tú en tu casa desempolvando la Biblia que tienes en el Salmo 91, que lleva años ahí puesta, que ya están las hojas hasta amarillitas por un lado, la desempolve y comience a comer palabra, comience a comer tú solo, en tu soledad, y no le digas a ningún pastor, ningún cura, ningún líder que te lo explique. Tú mismo dile: Señor, arrodillado, sentado, parado, Señor, háblame, dime qué quieres decir aquí, que yo no entiendo nada, no entiendo ni una letra. ¿Y sabes qué va a pasar cuando Él vea que tú de verdad, de corazón lo quieres saber? Va a venir el Espíritu Santo así, y van a comenzar a llegarte cosas en tu cabeza diciéndote: esto es esto, esto que tuviste es esto, eso que has sentido es eso. Pero nos da miedo hablar, nos da miedo hablar. Y yo sé que a muchos quizás no les va a encantar el video, porque estamos acostumbrados a que Dios es mi pastor y nada me faltará. Dios es el que quita y pone rey. Estamos acostumbrados a eso. Pero vamos a llenarnos de la Escritura, porque hay batallas espirituales que todo esto que está aquí, a lo largo de aquí, se han librado. Y para poder ganar en lo terrenal es necesario vencer en lo espiritual. David le decía al pueblo antes de ir a la guerra: yo necesito que oremos a Dios para ver qué tiene determinado para nosotros. Y cuando el pueblo oraba y los profetas oraban y el mismo rey oraba, entonces decidía: bueno, voy a la batalla, voy a la guerra. Vamos rumbo al 12 de octubre, donde hay una guerra espiritual en Venezuela. Y el gobierno está moviendo todos sus apóstoles para hacer los pactos en candela, en sorte, para seguir oprimiendo a Venezuela. Y tenemos una oportunidad, los hijos de Dios, aquellos que reconocemos y sabemos que no está en la cruz y que está más vivo que nunca y que tenemos poder. Vamos a comenzar a orar por la libertad de los cautivos, por aquellos que están ciegos y que tienen miedo de salir, porque no tienen la autoridad, pero tú y yo la tenemos, porque Dios nos está usando como herramienta en este tiempo para profetizar, para decretar, para evangelizar, para pastorear, para enseñar lo que está en las Escrituras, hermanos, para enseñar y discernir. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, no hay nada que nos vaya a detener. Entonces, que la oración sea, mi hermano, los invito, que la oración sea para que Dios le dé libertad a los que están en cautiverio. Vamos a orar por los que están enceguecidos por la corrupción, los que están enceguecidos por el miedo, porque le van a quitar la bolsa de comida, los tienen ahí amarrados, pero es porque están ciegos espiritualmente, porque se dejaron envolver, porque espiritualmente estaban débiles, pero hay un remanente que sí está vivo, y en vez de juzgar, vamos a comenzar a pedirle a Dios en nuestra soledad, en nuestras oraciones: Señor, comienza a quitar la venda de los ojos, comienza a mostrarle al pueblo que ahí hay corrupción, comienza a mostrarle al pueblo que ese no es el camino, Señor, que no es la bombona, que no es la comida, que hay algo que va más allá. Muéstraselo, Señor. Muéstrale, hazle tambalear el ambiente, que ellos se den cuenta, que comiencen a sentir en las noches visiones, pensamientos. Eso lo podemos hacer si nos conectamos con el Espíritu y comenzamos a pedirle por cada región, por cada municipio en el país, por cada líder, por cada gobernante. Vamos a comenzar a voltear esta tortilla y a darle 2 cachetadas en lo espiritual a esos seres malignos y atarlos y reprenderlos, que se vayan a lo más profundo sin retorno. Entonces vamos a ver un cambio en nuestra Venezuela. Pero Dios no está muerto, no está en una cruz. Él está vivo y está esperando que tú le des la entrada para comenzar a trabajar a través de ti. Y todo este desastre que hemos visto en Venezuela, vamos a ver cómo la gloria de Dios la voltea. Y vamos a decir: wow, tuvimos que pasar tanta calamidad para darnos cuenta
que Dios no estaba muerto y que la salida era esto. No busquemos más en los políticos lo que no vamos a conseguir. Dejemos el fanatismo político de un lado y el fanatismo religioso y vamos a darle a Dios el puesto que se merece, el primer lugar, el rey de Venezuela. Ese es Dios. Mis estimados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les dé sabiduría, que Dios bendiga a Venezuela y América Latina, que Dios bendiga a Israel y que te dé la sabiduría, ese Espíritu Santo, para comprender lo que aquí he hablado. Un abrazo, Venezuela. Dios te bendiga.